Buenos días, estimadas y estimados participantes del Segundo Congreso Internacional de Lingüística Inglesa en el siglo XXI, Desafíos y Oportunidades. Mi nombre es Isabel Sotodeni y les doy la bienvenida a la presentación de mi ponencia realizada en conjunto con Rocío Grajera Retuerto, que lleva como título If You Like It Spicy, sugerencias y estructuras condicionales en el discurso culinario en inglés del siglo XXI. En esta presentación vamos a recorrer de forma estructurada los principales apartados de este estudio. Comenzaremos con una introducción al tema, seguida de los objetivos de la investigación. A continuación, repasaremos el marco teórico que sustenta el análisis y explicaremos brevemente la metodología empleada para construir y analizar el corpus. Después nos centraremos en los resultados y su discusión para extraer algunas conclusiones preliminares. Finalmente, mencionaré algunas referencias clave en las que se apoya este trabajo. Este índice nos servirá como guía para entender el papel que juegan los condicionales y modales en el discurso culinario actual en inglés. Las recetas en inglés han sido tradicionalmente textos muy estructurados, centrados en dar instrucciones directas, sin margen para la variación o el diálogo con el lector o lectora. Sin embargo, en algunos casos se cuelan fórmulas lingüísticas más flexibles, como los condicionales, que introducen matices de posibilidad, sugerencia o adaptación personal. Este tipo de estructuras permiten al emisor adoptar un tono menos autoritario y dar al lector más libertad para decidir, por ejemplo, si cambiar un ingrediente o ajustar una técnica. En esta ponencia nos centramos en explorar de forma preliminar cómo se usan estas construcciones condicionales en recetas actuales en inglés publicadas en páginas web especializadas. El objetivo principal de este estudio es analizar la frecuencia con la que aparecen los condicionales en recetas contemporáneas en inglés y, sobre todo, qué función discursiva cumplen. Nos interesa especialmente ver si el lector tiene algún margen de adaptación, es decir, si el texto permite cierta flexibilidad o si se mantiene estrictamente directivo. Además, el análisis busca observar si estas estructuras se emplean como una forma de ofrecer alternativas, advertencias o incluso suavizar instrucciones, haciéndolas menos autoritarias y más sugerentes. Las recetas forman parte de un género textual que se ha consolidado con el tiempo. Aunque su función principal, la de dar instrucciones, se ha mantenido, también han experimentado ciertos cambios formales y estilísticos, especialmente desde el entorno digital. De ahí que se hayan analizado desde perspectivas histórico-sociales como las de Eels o Leong. Una definición clásica del género la aporta David Sainen, que incluye no solo recetas culinarias, sino también médicas o de productos caseros, como la tinta. En todos los casos, el propósito es instructivo. Más ampliamente, Weiber y Conrad explican que cualquier texto puede entenderse como el uso del lenguaje natural con fines comunicativos, ya sea en formato oral o escrito. Y esta definición implica que una receta, aunque tradicionalmente escrita, también podría presentarse en forma oral, por ejemplo en vídeos o instrucciones habladas, lo cual amplía su alcance y posibilidades discursivas. Para entender cómo han cambiado las recetas a lo largo del tiempo, hay tres conceptos clave: género, tipo de texto y registro. Estos marcos permiten analizar no solo la forma, sino también la función y el contexto de uso. El género, por ejemplo, se define como un conjunto de textos con características comunes, pero también moldeado por factores culturales. Así lo explican autores como David Sainen y Alonso Almeida, que han trabajado en profundidad con recetas históricas. A día de hoy, el estudio lingüístico discursivo de recetas contemporáneas aún no es un campo consolidado, pero se encuentra en expansión. De hecho, investigaciones recientes como la de Diamante, Ikovic o Paradowski han comenzado a prestar atención a aspectos como la estructura gramatical, la adaptación cultural y las funciones comunicativas de este tipo de texto. Para este estudio hemos adoptado la clasificación propuesta por Sánchez Cuervo, que distingue tres tipos de condicionales en función de su valor comunicativo. En primer lugar están los condicionales de contenido o del mundo real, que son los más literales. Si se cumple la condición, se garantiza la veracidad de la proposición principal. En segundo lugar, los condicionales epistémicos, que se basan en la inferencia. El hablante usa la condición como base para deducir si la proposición también es verdadera. Y por último, los condicionales de acto de habla, en los que la realización de una acción comunicativa depende de que se cumpla la condición. Aquí, el ofrecimiento está supeditado a la respuesta del oyente. Esta tipología es útil para analizar no solo la frecuencia, sino también el propósito de los condicionales en la receta.
Además de los condicionales, otro eje fundamental en este estudio es la modalidad, ya que muchas de las expresiones que introducen sugerencias o posibilidades se articulan a través de verbos modales. Palmer define la modalidad de forma amplia, como cualquier elemento lingüístico que pueda cumplir con la misma función que un verbo modal en inglés. Esto nos da un marco flexible para analizar estructuras como can, may o should. El mismo autor propone una clasificación tripartita. La modalidad epistémica se refiere a juicios sobre la probabilidad de que algo sea cierto. La modalidad deóntica se vincula con acciones, obligaciones o permisos. Y la modalidad dinámica tiene que ver con la capacidad o posibilidad de que algo ocurra, en función del sujeto. Esta última, la dinámica, es particularmente relevante en las recetas, ya que muchas veces se habla de lo que el lector puede hacer físicamente con los ingredientes sin que haya obligación de por medio. Para terminar con el marco teórico, es útil recordar cómo se identifican y clasifican los verbos modales. Palmer distingue entre 6 modales principales como will, can o must, y otros más marginales como dare o need. Huddleston, por su parte, utiliza las siglas NICE para reconocerlos. N de negación, I de inversión con el sujeto, C de uso como verbo léxico y E de énfasis. Estos criterios son clave para delimitar qué verbos forman parte del sistema modal inglés y por tanto son relevantes en el análisis del corpus. Otra forma de clasificar la modalidad es distinguir entre modalidad de evento y modalidad epistémica. La modalidad de evento se refiere a hechos que aún no han ocurrido, pero que son posibles o hipotéticos, es decir, expresan potencialidad. En cambio, la modalidad epistémica refleja la actitud del hablante hacia la veracidad de lo que se dice. No se limita a afirmar que algo es o no verdadero, sino que muestra su grado de implicación o certeza. En ese sentido, los verbos modales no solo informan, sino que aportan una perspectiva evaluativa sobre lo que se comunica. Para este estudio hemos utilizado la herramienta LangBox-X desarrollada por Bresina y Platt, que permite realizar análisis cuantitativo sobre corpus lingüístico. El corpus que hemos construido se llama CERC, siglas de Cooking English Recipes Corpus. Contiene un total de 100 recetas en inglés extraídas de 4 portales populares: Thermomix, Simply Recipes, BBC Good Food y All Recipes, con 25 recetas de cada uno. En el total, el corpus cuenta con algo más de 30.000 palabras. Hemos incluido no solo el procedimiento, sino también otros apartados como el título, la dificultad, el tiempo, los ingredientes e incluso las notas del cocinero o cocinera. El análisis no ha sido solo cuantitativo, también hemos hecho una revisión cualitativa de las concordancias para ver en qué contexto aparece cada estructura. En este caso, analizamos un entorno de 7 palabras a la izquierda y 7 a la derecha de cada concurrencia clave. En cuanto al uso de condicionales, el corpus muestra un total de 92 ocurrencias. Aunque no es una cifra especialmente alta, sí demuestra que este tipo de estructuras siguen presentes en el discurso culinario contemporáneo, sobre todo para introducir elementos opcionales, sugerencias o alternativas. Esto indica que, aunque la receta sigue siendo un texto directivo, existe cierto margen para que el lector adapte las instrucciones a sus preferencias o contextos. Ese pequeño espacio de flexibilidad se construye precisamente a través de los condicionales. En los ejemplos que vemos en pantalla podemos observar la estructura condicional if acompañada de participios pasados, preferred, desired, needed, required, y en el ejemplo 5 de un adjetivo, necessary. Estas formas parecen ser muy comunes dentro de este corpus. Dentro de la clasificación tripartita ofrecida en el marco teórico, este tipo corresponde con el de acto de habla, pues presentan la función atenuante o de sugerencias leves explícitas. Los autores dejan a criterio del lector si desean o no que éste realice la acción. Algo muy similar ocurre con los if con esta estructura, también bastante común dentro del corpus, en la que se dirigen directamente al lector. If you prefer, if you like, if you're making, etc. En este caso, los autores también dejan estas acciones a elección del lector. La función también es atenuadora, por lo que se tratan de condicionales de acto de habla. La única diferencia evidente con los ejemplos del 1 al 5 es que la sugerencia es todavía más explícita al dirigirse al lector por medio del pronombre personal de segunda persona del singular you. En algunos casos, como el ejemplo 6, 9 y 10, depende exclusivamente de la preferencia del lector, mientras que los ejemplos 7 y 8 se tiene en cuenta no solo la acción del lector en un momento concreto, sino también su estado anímico.
Por ejemplo, if you're nervous, por lo que el autor o autora se involucra directamente con el lector. Otra de las estructuras comunes presentes en el corpus es la de if más verbo participio presente. En este caso, todos los ejemplos que aparecen pertenecen al tipo de condicional de acto de habla, mientras que el 24, if marinating longer, pertenece al condicional de contenido o mundo real, ya que la condición de marinar el producto durante más de 30 minutos puede tener consecuencias. El resto de condicionales cumplen con la función atenuadora por medio de sugerencias leves, ejemplo 11, planificación alternativa, ejemplo 12, o la condición para justificar una acción específica, ejemplo 13. En esta diapositiva, en la que el if se acompaña de oraciones, se encuentran la mayor parte de condicionales de contenido o mundo real, ejemplos 15, 17, 18 y 19, en los que se explica la consecuencia real de una acción, ejemplo 15, la acción condicionada por un hecho físico, 17, el ajuste técnico en la función de la textura de la salsa, 18, o una acción por condición real, 19, acompañada de una sugerencia flexible justo antes, if needed en este caso. El único condicional epistémico es el del ejemplo 16, en el que el autor evalúa la posibilidad de que haya o no mucha grasa en el producto. En total se han identificado 147 ocurrencias de verbos modales. El más frecuente es can, lo que refuerza la idea de que las recetas contemporáneas ofrecen cierto grado de posibilidad o capacidad de acción para el lector. Le siguen will, con un tono más predictivo o instructivo, y should, que suele suavizar las indicaciones o proponer recomendaciones. En cambio, otros modales como might o would aparecen muy poco, lo que sugiere un uso limitado de estructuras más especulativas o hipotéticas. En esta diapositiva podemos encontrar verbos modales epistémicos, es decir, que evalúan la verdad o no de una preposición. En este corpus, el modal epistémico más numeroso es should. Ejemplos 20, 21 y 22. La función de should en los ejemplos 20 y 21 es la de expectativa de que la acción verdaderamente suceda. El should del ejemplo 22 sugiere una probabilidad inmediata de que el líquido se asiente. Por otro lado, encontramos un ejemplo de would epistémico en el ejemplo 23, cuya función es la de sugerencia evaluativa. Tras esto, los ejemplos 24, 25 y 26 muestran el modal may, también de tipo epistémico y con funciones de posibilidad basada en observación, ejemplo 24, evaluación perceptiva 25 y posibilidad evaluativa 26. Por último, el verbo might, de escasa presencia en el corpus, también se trata de un modal epistémico de posibilidad. Tal y como ven en pantalla, encontramos los ejemplos modales deónticos. Will, ejemplos 28 y 29, should, 30 y 31, may, 32 y 33, would, 34 y could, 35. En los ejemplos 28 y 29, la función es la necesidad a través de los verbos need o el adjetivo necessary. En los ejemplos 30 y 31 se trata de una obligación basándose en normas de seguridad, ya que el producto debe estar en la temperatura indicada. Los made y el would, por otro lado, también responden a la función de necesidad deóntica, en la que el autor o autora, de forma suavizada, impone una serie de normas. Por último, could responde a la función de permiso, ya que el autor ofrece la posibilidad, probablemente sabiendo de antemano que esta es la mejor opción. Por último, en esta diapositiva encontramos ejemplos de modales dinámicos, todos ellos excepto el último de can, el modal más numeroso del corpus. Los ejemplos 36, 38, 40 y 42 presentan la función de capacidad física o práctica dentro del cocinado por parte del lector. En este caso, el lector no se ve con la imposición de realizar la acción, sino de realizarla por voluntad propia si se ve capaz de ello. Por último, el ejemplo 37 responde más bien a la capacidad física del ingrediente en cuestión. A modo de conclusión, la presencia de condicionales con if en el corpus no es dominante, pero sí lo bastante significativa como para hablar de una presencia moderada. Las estructuras más frecuentes con if son variadas. Aparecen formas con participio pasado, adjetivo, participo presente o incluso con sujeto más oración completa. Una gran parte de los ejemplos tienen una función de acto de habla, es decir, no condicionan directamente el contenido, sino que suavizan una instrucción o proponen una alternativa. También hay ejemplos de condicionales de contenido o del mundo real, que suelen expresar consecuencias prácticas o ajustes técnicos dentro del procedimiento. En lo que respecta a los verbos modales, su presencia en el corpus es considerable, especialmente si tenemos en cuenta que se trata de recetas,
un género textual orientado a la instrucción directa. El modal más frecuente ha sido can, lo cual sugiere un foco en la posibilidad, la capacidad o la sugerencia. Es decir, will, should, may, might y would, en ese orden. Además, se han encontrado ejemplos representativos de las tres categorías de modalidad: epistémica, deóntica y dinámica. En cuanto a sus funciones, los modales epistémicos se han usado sobre todo para mostrar posibilidad o evaluación desde la perspectiva del autor. Por otro lado, las funciones de los modales deónticos se han centrado en la necesidad, la obligación y el permiso. Y por último, los modales dinámicos aparecen en contextos que dependen de la capacidad práctica del lector o de las propiedades físicas de los ingredientes. Por ejemplo, si estos permiten, soportan o requieren una determinada acción. A modo de cierre, podemos decir que, aunque las recetas actuales incorporan condicionales, el estilo general del género sigue siendo mayoritariamente imperativo y directivo. Aún así, las construcciones con if desempeñan un papel interesante, ya que permiten sugerir, advertir o introducir variaciones posibles, dando cierto margen de adaptación al lector. Esto revela un equilibrio entre eficiencia comunicativa y una atención más flexible al usuario. Entre las posibles líneas de investigación futura, se plantea comparar recetas escritas con recetas orales, además de hacer estudios diacrónicos con recetas de siglos anteriores o analizar cómo varía el uso de condicionales en diferentes secciones de la receta. Doy por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y estaremos atentas para cualquier duda que pudieran tener. Un cordial saludo.